Es el turno ahora de Mireia Rosich Salvó y Andrea Cantos Guti. Mireia es directora del Museo Víctor Balaguer desde el año 2003 y del Museo Romántico Can Papiol desde el año 2011. Es miembro de la Junta de la Asociación de Museólogos de Cataluña y actualmente coordina la Comisión de Museos y Género de la Red de Museos de Arte de Cataluña. En los últimos años se ha especializado en el área de mitología y símbolos en el arte y ha trabajado sobre todo los personajes mitológicos femeninos y el tratamiento que estos han recibido a lo largo de la historia del arte. Fruto de ello es un libro de reciente publicación titulado En la estela del mito, 12 figuras femeninas en la antigüedad clásica. Y nos acompaña también Andrea Cantos, que es educadora en los museos de Vilanova y la Geltrú. Es graduada en Historia del Arte y máster en Artes Visuales y Educación. Ha centrado su interés profesional en la investigación de la impronta femenina en la Casa Can Papiol, estudiando y organizando visitas y actividades para el público general relacionadas con la presencia de las mujeres que habitaron la casa durante el siglo XIX, como el papel de la mujer en el siglo XIX y Todo vuelve, moda y tendencias en el siglo XIX. Su tesis, su trabajo fin de máster lleva por título La memoria en femenino, la vida cotidiana en Can Papiol a través de los testimonios materiales. Y hoy están aquí para hablarnos de la presencia femenina en una casa noble del siglo XIX. Bienvenidas. Muchas gracias y, por supuesto, muchas gracias a los organizadores por pensar en nosotros. Tengo unas ganas tremendas de ir a Madrid después de esta mañana con estas imágenes. Estoy por coger el ave desde aquí. Y bueno, escuchando a José Luis pensaba saltar de la Casa Real a Vilanova y la Geltrú da un poco de vértigo, pero como pusimos en el título de la conferencia, Can Papiol como pretexto para analizar esa presencia femenina que a veces es tan difícil de rescatar. En la Comisión de Género de la red de Museos de Arte de Cataluña empezamos mucho más tarde que la red de Museos de Historia, donde tuve la ocasión de conocer a Liliana allí, pero todo cuesta mucho porque hay que dedicar recursos que no tenemos, pero a pesar de todo estamos trabajando en distintas líneas. Yo no me quería extender mucho porque llevamos mucha mañana con distintas casas en facilitaros datos. Sencillamente quería introducir este trabajo que ha realizado Andrea, escarbando para encontrar y para poder nombrar esas mujeres en la casa de distintas clases sociales también, con un breve apunte. La casa museo de la que hablaremos hoy, que es Can Papiol, está situada en la calle mayor de nuestra localidad. Claro, pasamos de la capital, Madrid, a una localidad que actualmente tiene 67.000 habitantes, a unos 50 kilómetros al sur de Barcelona, en la costa. Y como veis en el mapa de principios de siglo, estamos en un momento, la familia se traslada a vivir a esta casa que construye a finales del 18, justo en 1901. Estamos muy en el inicio del siglo. Todavía no ha llegado, en nuestro caso, ese capital indiano, ese momento de la revolución industrial, esa llegada del ferrocarril de la segunda mitad del 19 que va a estructurar el ensanche, como en tantísimas otras localidades, con lo cual estamos hablando de un núcleo urbano que se ha extendido un poco respecto al momento barroco, pero no, todavía es una zona muy compacta, y esta casa ocupa una esquina principal de la calle Mayor. Familias de este tono en esa localidad, nosotros hablamos de nobleza rural, pero aludiendo a la explicación que nos hizo ayer Carme Vergés de Cervera, es una localidad más grande y en la costa tiene matices distintos cuando hablamos de lo local o lo rural, pero claro, es una nobleza de este rango. Y estuvo habitada por los descendientes hasta mediados del siglo XX. Lo compró la Diputación y lo convirtió en museo en 1961, abrió como museo, y como ahora nos explicaba José Luis, la musealización de los años 60 no era del todo rigurosa históricamente, pero sí que intentó recrear ese arriba y ese abajo, con lo cual la visita no me voy a extender, porque precisamente intentar encontrar el protagonismo de ellas en este espacio
lo va a desarrollar Andrea, con lo cual ya vais a ir viendo la casa, no me voy a extender yo ahora en esto, pero esa fachada tan austera no te da la clave, no te da la pista del lujo que puedes hallar en el interior. También estas distribuciones que ya hemos ido viendo en las distintas casas, ¿no?, de sala y alcoba, este recorrido circular tan habitual, como hay esa convivencia de los espacios para la socialización con los espacios más privados, como hemos podido ir añadiendo a la visita detalles sobre vida cotidiana, y cómo ahora nuestro reto es ir incorporando esa mirada de género. Y no es fácil. No voy a entrar en el capítulo lamentos porque ya más o menos todos hemos ido esbozando, cada uno a su escala, pero claro, no hay un solo técnico con una jornada entera que se pueda dedicar a este museo. Somos un pequeño equipo, pero estamos gestionando varios museos de la ciudad. Y ahí es donde figuras como Andrea, que están al pie del cañón en las visitas, son fundamentales para esa experiencia que se va a llevar el visitante. De ahí también mi reivindicación. El museo está abierto únicamente 3 días a la semana, de viernes a domingo, para que os hagáis una idea de lo mínimo, y solo se puede visitar con una visita guiada que dura aproximadamente 1 hora. Y se visita la planta noble, la zona de servicio y lo que nosotros denominamos la zona rústica, porque todavía se conserva pues toda la zona de los graneros, la zona de las botas con los vinos, etcétera. Y ahora hay un jardín romántico que además para programar actividades, sobre todo en verano, es una maravilla, que a todo el mundo le encanta. Además está en el centro de Vilanova, pero cuando te puedes adentrar, el jardín te da ese pulmón verde que ya casi no existe en ningún lugar, pero sigue siendo una apertura muy mínima y el tema escolar lo atendemos a petición, pero si cualquier ciudadano o cualquier usuario quiere venir a ver este museo, pues tiene que ceñirse a estas normas, con lo cual cada visita es muy artesanal. Para poder rescatar a estas mujeres, siempre con las mujeres se tiene que seguir escarbando, con las mujeres artistas también, ¿no? Todo es muy difícil. Pero os queríamos poner de entrada este detalle, que incluso en gestiones de administración de la casa, don Francisco fue este primer heredero, que fue el que hizo construir este inmueble y el primero que se trasladó con el resto de la familia, y su madre, doña Cándida, que incluso aquí está puesta como a posteriori en un documento original de la época, cuando ella gestionaba muchísimas cosas y lo hemos ido pudiendo averiguar. Incluso cuando intentamos hacer con una cronología cuáles fueron los herederos y los personajes principales de esta saga, como Francisco de Papiol murió sin descendencia, después el apellido se fue desplazando porque eran hijos de las hermanas, con lo cual ya no se llamaban ni Papiol, aunque Campapiol fue como el nombre familiar. Siempre eran alianzas estratégicas, pero hay mujeres en esa cronología y sin embargo sabemos muy poco de ellas. Como veis, esta es una entrada que se ha recreado con este velocípedo aquí, pero entradas con este portal tan amplio para que el carruaje pudiese acceder desde la calle. En Vilanova igual había 6, 7 como mucho, para que veáis esa dimensión. Y en la mirada desde lo femenino hemos utilizado, este es el otro gran museo, el Víctor Balaguer, este es el que nos tiene abducidos porque es una colección muy importante, no porque lo diga yo, es la ley de museos lo designó como sección del Museo Nacional de Arte y después ha sido declarado Museo de Interés Nacional por la Generalitat de Cataluña. Tiene una pinacoteca extraordinaria que ahora también hemos utilizado para ilustrar esa primera parte del 19, de la que siempre tenemos menos documentación y menos imagen gráfica, pero esto ya se corresponde más a la época de Cerralbo. Esto se fundó en 1884, el ferrocarril ya había llegado, la revolución industrial se había producido, había mucho comercio en Vilanova, el ensanche ya se había estructurado, los indianos ya se habían hecho sus casas. Estamos en otro momento. Cuando nos trasladamos al Papiol, ese inicio es Bridgerton, ahora que nos viene la gente porque ha visto la serie de Netflix y nos viene buscando esos escenarios y haciéndose sus selfies, eso también influye. En este caso,
yo ya le voy a dar la palabra a mi compañera Andrea. Andrea forma parte del equipo de la empresa que tenemos subcontratada. No la podemos tener en plantilla porque estamos con esta precariedad. De hecho, cuando a mí me ponen directora de este museo y del otro, no es transversalidad, es precariedad. Es que es así. Pero junto con Mónica, que ahora ya sí es técnica, y con otras compañeras, ellas fueron las que trabajaron el guión y las que lo han ido implementando, con lo cual también pueden coger el pulso de cómo los visitantes van viviendo. Entonces, desde la dirección, a veces me planteo también en términos de género cómo impulsar esto, a la vez cómo darles voz a ellas, que son las que lo han trabajado, porque nosotros en el día a día entramos en una vorágine que no podemos llegar a este nivel, que sería incluso un tema de otras jornadas, ¿no? Cómo en los propios organigramas de los museos la mirada de género nos sitúa en un lugar o en otro, porque cuando Lilian nos lo propuso, yo pensé, bueno, es un tema trabajado, es un tema que llevamos allí, puedo venir y explicarlo, pero yo pensé, no, vamos a darle voz a las chicas que lo han trabajado por un lugar. Y ahora está el reto también, como hablábamos ayer con las ponencias de la tarde, ese itinerario normal y ese itinerario que ya tiene incluida esa mirada de género y de clase. Lo de la clase ya lo hemos hecho, lo del género no tanto. Y yo que estoy en la comisión, ahora vosotras ya lleváis mucho más tiempo de corrido, pero en la comisión de género de la red del Museo Nacional de Arte, que estamos todavía con el censo de mujeres artistas, yo me doy de bruces, pero ¿cómo podemos estar a estas alturas tan retrasados todavía? Hay muchísimo trabajo por hacer. Entonces es como con un equipo además tan femenino, tenemos algunos compañeros estupendos también, pero es muy femenino, no hemos hecho esto antes. Me cogen ataques de culpabilidad de cómo no hemos hecho esto antes. Bueno, hay una parte es que sobrevivimos como podemos, y porque ahora hay también más sensibilidad para poder sacar recursos de determinadas zonas y poderlo canalizar hacia esto. Y le doy, Andrea está un poco nerviosa, pero lo va a hacer muy bien. Y ahora vamos a ver la casa a través de ese capturar las mujeres en cada uno de los espacios, y también el tema de las clases sociales o de las visiones jerárquicas se puede ver a través del recorrido. O sea, ¿qué le pasó? Gracias, Mireia. Bien, os voy a acompañar por este viaje al siglo XIX, hemos traído muchas imágenes, porque lo que yo pretendía explicaros un poquito es cómo lo hemos hecho, ¿no? Desde dónde partimos. Esto empezó todo en 2018 con Mónica, que está por ahí al fondo, y partimos desde cero, y desde cero es desde nada. Así que tenemos que, como bien decía Mireia, escarbar, buscar excusas. ¿Qué es lo que teníamos de primeras? Somos historiadores del arte por oficio, así que imágenes. Lo primero que se nos ocurrió es decir, bien, tenemos una casa-museo que podía estar más o menos muerta, como quiera decimos también en la otra ponencia, que estaba habitada, que había gente. Pero ¿cómo era esa gente? ¿Quiénes eran esos habitantes de la casa? ¿No? ¿Cómo podemos que nuestros visitantes, cuando siguen nuestro recorrido y tienen que escucharme durante una hora seguida, se imaginen esa vida? Y mostrar imágenes fue como el punto de partida. Os hemos traído este retrato de la señora Mañosa, que es una pintura del Museo Víctor Balaguer, y la fotografía de Ramona Torrents Higuero. Ella es un miembro de la familia Papiol. Tenemos un archivo fotográfico gigante, bueno, tampoco tanto, pero por ser una casa de una familia de un pueblo tan pequeñito, es un archivo familiar muy, muy importante. Así que nos gusta sacar estas imágenes, ¿no? Podemos ver esta representación de la clase burguesa, con unos retratos típicos que podemos encontrar en muchas pinacotecas, pero también estos retratos de la casa, ¿no? Estas excusas. ¿Quiénes son los que habitaban el espacio? Como ya os digo, esto empezó en 2018. No únicamente nos servimos estas imágenes, sino que ya partiendo de películas, series, de nuestros visitantes que vienen y ya nos dicen, esto parece una escena de Jane Austen o es como en los Bridgerton. Entonces, lo traían los visitantes, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no hacer que todo eso que ya tienen consigo, que llevan en sus maletas, que entienden en su imagen cómo puede ser una vida en una casa del siglo XIX, usarlo? Y a veces ponemos pues, algún que otro frame de alguna película o lo comentamos, como veis, más o menos podría pasar también así en nuestros salones, ¿no? Para hacer un poco, parecer menos seriosos. ¿Qué más hacemos en la casa?
hacemos los tours de, como decíamos, viernes, sábado, domingo, 1 hora. No tenemos tiempo a enseñar todo lo que hay ni hablar de todo lo que nos gustaría hablar. Sí que más o menos es una visita, un viaje por la vida cotidiana. Pero luego, días puntuales, estas visitas temáticas que hacemos sobre cosas en concreto y que son muy varias, no únicamente de la memoria en femenino, rescatando a las mujeres, sino también de muchas otras temáticas diferentes. Este fin de semana, aprovechando que era pues, fin de mes, octubre, pues hay una sobre brujería, espiritismo y cositas así que pueden también ser pues, muy interesantes. La memoria en femenino ha sido la última que hemos estado preparando para este 2022. Venía ya bebiendo de la que hicimos en 2018, que se llamó El papel de la mujer en el siglo XIX, y lo digo así como en singular porque luego lo cambiamos al papel de las mujeres en el siglo XIX, y de ello fuimos aprendiendo, también como un poco el feedback de los visitantes, hacia qué más podíamos contar de la casa. Fue una primera aproximación a decir o cómo explicar Campapiol desde la perspectiva de género. Luego esa devino en una de moda, ¿no? Explicando un poco la indumentaria y cómo se representaba la sociabilidad de la época en una familia de principios del siglo XIX. Y terminó todo esto juntándose en la memoria en femenino, que es un recull de todas estas experiencias, como también otras actividades como estos diálogos que también preparamos para el 10 de marzo. Todo eso desde un equipo muy pequeñito, desde intentar trabajar sobre todo también con nuestro archivo, ¿no? Intentar sacar las cosas que ya forman parte del museo pero que están en un almacén y que muchas veces son muy difíciles de exponer porque no tenemos vitrinas y porque también requiere de una explicación alrededor. No hay cartelas en la casa museo. Estas son imágenes para la difusión y que usamos cuando tenemos que hacer estas visitas. ¿Qué aprovechamos en estos momentos temáticos, entre comillas? Rescatar y poner en primer plano como protagonistas a alguna de las mujeres que hemos ido redescubriendo ahora, porque Rafaela Iturrens fue mucha Rafaela, aunque en el transcurso de la historia de la casa, de la familia, se fue olvidando, fue como quedando un poquito en el anonimato y ahora es como que hemos descubierto que ¡guau!, esta mujer existió en la casa. Ya ahora os contaré. Este es un busto que está en el museo, pero que tenemos en el depósito, no está expuesto, de momento, y está en la galería. La familia lo tenía, esta es una fotografía de cuando se compra la casa, de cómo la familia la tenía distribuida la decoración, y el busto de Rafaela está aquí. Así que, ¿quién era Rafaela? ¿Quién es esta mujer de la familia Papiol, que para nosotros primero fue enigmática? Ella era hija de uno de los descendientes, Joan Turrens, y se casó, supongo que por fortuna de ella, con un personaje bastante conocido y muy rico de una familia muy potente tanto en Cataluña como en Cuba y en las Américas, que fue Josep Samà i Mota, de la familia Samà. Aprovechamos ya que hablamos de Rafaela para sacar también otros temas que quizá cuestan un poco más en los museos y más del siglo XIX, cuando ya se acercaba a la mitad del siglo XIX, que es también los indianos y el tráfico de personas esclavizadas, porque el marido de Rafaela estaba imbuido en todos esos negocios. Y aún así, ella fue, de fruto de este matrimonio, nació Salvador Samà i Turrens. No sé si lo conocen, pero fue alcalde de Barcelona, político, estuvo en un montón de aferios políticos. Entonces, ¿por qué queremos rescatar a Rafaela, que hasta ahora parece ser que, sin más, ha sido la típica mujer del siglo XIX? Se casó con un hombre rico y tuvo un hijo. Ella quedó viuda muy joven, cuando Salvador Samà i Turrens tenía 5 años, era un chico, y ella fue la que administró la familia. Así que pasó un poco a tener el poder, la cabeza de familia, y luego la que podía administrar todos los negocios o fortuna que tenía el marido, que habían pasado directamente al hijo, porque él era el heredero, pero tenía 5 años, con lo cual tenía que esperarse a ser mayor de edad. En todo ese periodo que el Salvador Samà i Turrens es menor, ella administra y sigue manteniendo los contactos políticos que tenía su marido, pensando también en el hijo, ¿no?, para que él lo pudiera recoger los frutos cuando fuera mayor. Y lo hizo muy bien. Aquí hay una fotografía, ya cuando Salvador es grande, es el que está aquí en el centro con la barba, Salvador Samà i Turrens, alrededor su familia en la casa de Cambrils. Rafaela fue una mujer muy conocida en la época, no solo en Vilanova, en este pueblecito de la costa, sino también en Barcelona. Ella muere en su casa de Barcelona,
tenían varias propiedades, en la calle Bailén 59. Y esta es la esquela que anuncia su muerte, que como os fijáis está en primer plano, en negrita y en bien grande. O sea, era una mujer conocida. Y si os fijáis también, dice que la Molins Señor ha muerto, pero marquesa de Vilanova. Ella consiguió, a través de todos estos contactos políticos, de saber administrar también los negocios de la familia, el marquesado. Ella es primera marquesa de Vilanova. Así que, ¿cómo puede ser que Rafaela no estuviera impresa en la primera guía del museo, ¿no? Pero hemos ido rescatando esta memoria entre muchas otras. Bien, Rafaela. La conocemos muy bien, pero tenía 7 hermanas. ¿Y qué es de sus hermanas? Sabemos muy poco, prácticamente nada de ellas. Así que, ¿qué espacios estas hermanas, estas mujeres que no tuvieron quizá la fortuna de casarse con un hombre tan rico, ocuparán en la casa, ¿no? Y aquí es donde empiezan los recorridos que planteamos en el museo, ¿no? Ver la casa desde esta otra mirada, no cambiarnos los lentes un poco. ¿Sería la biblioteca? Tenemos dudas de ello, de si la biblioteca sería un espacio muy, muy concurrido por las mujeres de la familia. Pero, ¿qué podían encontrar ellas aquí? No le hace justicia a la foto, es una biblioteca muy grande, de unos 6.000 volúmenes aproximadamente. ¿Qué podían encontrar ellas aquí, de su interés? La perfecta casada, por ejemplo. Libros de instrucción para señoritas, enciclopedias del hogar, libros de higiene, de costura. Estas son las temáticas que más o menos hemos ido resiguiendo en la biblioteca. Hay un inventario, pero nunca nadie se había parado a pensar pues, qué libros dedicados a las mujeres puede haber en este inventario. Bueno, pues un día me entretuve a eso. Hay unos 21 de los 6.000 que más o menos hemos podido reseguir, que eso es un 0,3%. Así que ellas quizá ni presencia como autoras, porque sí que hay algunos libros de autoras, pero la mayoría o firmas anónimas, hay uno que es con una madre anónima, o son mujeres del clero que escriben libros de religión o de oraciones. Entonces, la biblioteca, para empezar, parece ser que no sea un espacio muy femenino, ¿no? Muy ocupado por estas mujeres. Pero ¿qué espacios sí? Y en las conferencias hemos hablado mucho de eso, ¿no? De los espacios sociales, esta sociabilidad femenina. Os hemos puesto estas imágenes, trabajamos siempre mucho con imágenes, estas señoritas, ¿no? Que amenizaban muchas veces veladas tocando el piano o que iban al baile. Pero en Vilanova, en el siglo XIX, en 1801, muchos bailes, en el exterior no. No hay teatro hasta 1835, no hay casino hasta 1853, así que si no lo tienes en casa y te lo buscas tú, tienes que irte a Barcelona y eso implicaba un traslado de muchas horas. Pero los Papillol tienen la suerte de tener grandes salones en su casa, donde podían estar estas mujeres, ¿no? Y entonces en las visitas intentamos que los visitantes, la gente que viene a vernos, se lo imaginen un poco, ¿no? Poner vida a estos salones que parecen tan muertos, ¿no? Aquí podía haber hombres, mujeres, y esta sociabilidad femenina también la rescatamos a través de los objetos, que ya veis que la sala está bastante vacía, pero en estas visitas que hacemos temáticas sacamos ungüentos de perfume, joyas, vestidos, cotillas, carnes de baile, menús, etcétera, etcétera, que nos permiten hablar de toda esta presencia que a simple vista parece ser que quizá no estaba. Abanicos, que son muy bonitos, muchos abanicos y muy bonitos. El salón de juegos como contrapartida, ¿no? Como el espacio donde irían los hombres de la casa y donde también pasamos, comentamos este aspecto, pero nos centramos más en dónde estarían ellas en este palacio tan lujoso. Le llamamos ahora salón íntimo, aunque ha tenido varios usos a lo largo de la historia, pero ahora nos sirve para tratar esta intimidad femenina, donde podían reunirse para charlar, coser, bordar, todo lo que la literatura de la época nos dice que hacían estas señoritas, ¿no? Y también hay una hornacina de la Virgen del Carmen gigante, que ya luego hablaremos de ella otra vez. En un dormitorio poco también daría como para pararte a hablar de las mujeres de la familia, pero como nos gustan las excusas y escarbamos hasta el infinito, hay este busto de Madame de Pompadour que ya formaba parte de la decoración de la casa, la familia lo tenía por algún motivo u otro. Claro, ¿qué tiene que ver Madame de Pompadour con Vilanova? De Versalles al Papillol. Pues sí, ¿por qué no? Madame de Pompadour, para nuestras visitas, es decir, desde el servicio educativo, creemos que puede tener
un gancho, no sería la palabra, pero puede ser más conocida. Quizás Rafaela nadie la conocía. Y si les cuentas Rafaela, que es la marquesa, quizá la gente se pierde un poco. Pero a la que les dices, hey, Madame de Pompadour, esa la conozco, esa sé quién es. Y te pueden tener un momento más, un poco de distensión, hablar de anécdotas y rescatar también la figura de una mujer potente del siglo XVIII, mecenas de las artes, y que seguramente nadie se esperaba encontrar en Vilanova. Aparte de poder también tirar del hilo como un vínculo al gusto afrancesado de la familia. Este dormitorio, todos los muebles son así de estilo Luis XVI, muy cookies todos ellos. ¿Qué otro salón sería también de máxima presencia femenina? El salón de música que le decimos nosotros, donde hay este piano y donde podemos incitar a la imaginación de nuestros visitantes a estas veladas que siempre en las películas salen. El momento de tocar el piano, de la merienda, de las visitas. Y es aquí en este salón donde también aprovechamos para leer libros de la biblioteca. Estos 21 que os he dicho que hemos ido rescatando, hemos seleccionado algunos con algunos pasajes más o menos graciosos ahora, donde explicaban que ellas tenían más tiempo libre para hacer visitas, que ellas serían las encargadas de este contacto social y que pues tenían que saberse comportar, ¿no? Y los leemos aquí y charlamos con nuestros visitantes alrededor de estos temas. Pero ¿qué más podía pasar? ¿Qué eran estas visitas? Eran visitas al uso, pero se podía merendar, por ejemplo, y aprovechando también todo el patrimonio que tenemos en la casa, hay jícaras, chocolateras, no tan grandes como las del Palacio Nacional que acabamos de ver, pero nos permiten hablar también de estas tardes de tertulia que seguramente estas mujeres y la familia al completo hacían, ¿no? Y también como un momento de ocio, pero de clase, porque el chocolate en el siglo XIX es caro, no lo podía conseguir todos los estamentos sociales, y eso es un modo de también ostentación. No es lo mismo llegar a Campapiol y que te sirvan chocolate que tener un zumo. Entonces, también nos permite hablar de esta pomposidad, muchas veces, de estas familias, ¿no? De querer dar al visitante lo mejor. Y la colección de porcelanas de jícaras y chocolateras es muy grande, es bastante amplia. Hacemos, entre otras cosas, visitas temáticas también alrededor del chocolate y damos chocolate a nuestros visitantes porque a quien no le gusta una buena tacita en otoño calentita. Entonces también aprovechamos en estas ocasiones sacar estos temas, ¿no? Las mujeres hacían visitas, el momento de ocio, el momento familiar, de ir a hacer estos eventos, ¿no? Dentro de un hogar. Y ha salido más de una vez la misma analogía acerca de las mujeres, pues que en la época se usa, ¿no? Este ángel del hogar. Ellas no solo hacen visitas y ya, sino que cuidan la familia, son las encargadas del cuidado, de la vida entera. Esta es una foto que yo la tendría en mi casa enmarcada, me parece estupenda, muy teatral. Ellos son los hermanos Turrens, por aquí está Rafaela con sus 6 hermanas de las 7 que fueron. Pero ¿qué pasa en una familia donde ya veis que la descendencia femenina es marcada? Bueno, hay trabajo, tienes que casarlas. Así que aprovechamos para hablar de esta otra faceta de la vida de las mujeres, ¿no? Que es el matrimonio, a lo que aspiraban la gran mayoría de ellas, con la colección de arcas, de estos arcas de novia para llevar el ajuar que tenemos en la galería. En Cataluña tienen una tradición que ya viene de la Edad Media. Son objetos donde podemos hablar de esta preparación de las niñas desde que son pequeñas a acumular para cuando te marches a tu nuevo hogar, a tu casa, te traigas, ¿no? Todo lo que es tus pertenencias. Una fotografía de Ramona y Rafaela, estas hermanas, como pudiendo imaginar, propietarias de estos baúles de novia, de estas cajas de ajuar, y mostrando otra vez más fotografías del archivo familiar que tengan que ver con esta maternidad, con esta faceta de las mujeres en principios de siglo, o aprovechando también obras de la historia del arte que más o menos todo el mundo puede tener en la cabeza, ¿no? Más fotografías del archivo familiar. Ellas son las que procuran también muchas veces el cuidado físico y espiritual, como voy a incidir también después un poquito más. Ellas son las que normalmente estaban para cuidar al padre, al hermano, al hijo, al enfermo, ¿no? Y en Campapiol tenemos un salón para los enfermos, que es esta habitación de aquí, que está conectada por esta ventanita, no sé si la veis muy bien, hay una ventanita que se conecta con la capilla, con el oratorio familiar que está aquí al lado,
por si acaso, nunca se sabe. Entonces, los cuidados físicos y espirituales, como quiero incidir, de estas mujeres de la casa. Hay un momento de la historia en el que hay... el hospital ahora, a los visitantes, les parece como raro, ¿no? Es una enfermería dentro de casa. Ahora, si estamos malos, nos vamos al hospital y nos atienden. Y eso está genial. Pero en esa época el médico venía a casa. Y eso también implica que no todo va a ir bien. Y la historia de los hogares y la historia de las familias es también a veces pasar por el duelo, ¿no? Pasar por la muerte. Y la muerte muchas veces formaba parte de los hogares, igual que ahora, pero ahora los hacemos fuera, ¿no? Vamos al tanatorio, hacemos esos rituales fuera de nuestro hogar. Y entonces también es un tema, aunque delicado, que nos conecta con la época y con también parte del archivo familiar. Este es un cuadro del Museo Víctor Balaguer, Dolor sin lágrimas, que muestra a esta mujer velando el cuerpo de un infante. Y encontramos que en el archivo familiar, como en muchas otras familias de la época, tienen fotografías de personas fallecidas, nuestros retratos post-mortem, y tenemos algunos de infantes, ¿no? De bebés. Lo pasaré rápido, aviso. Y esto también nos conecta con esta espiritualidad de la época, con parte importante también de las mujeres, no ir a misa, salir para hacer esas labores, y esta hornacina que os decía antes, de esta sala íntima, que nos permite abordar también esa temática. Y como decían en la literatura de la época, la perfecta casada, pero la perfecta casada cristiana, ¿no? La mujer que va a ser el ejemplo a seguir para toda la familia, y siempre dentro de esa religiosidad que marcaba muy bien el pensamiento de la época. Más pinturas que podemos hacer paralelismo con la colección local, ya que es un museo pequeñito dentro de una población que quizá mucha gente no conoce. Siempre aprovechamos para sacar lo que tenemos en la colección local. Esta es otra pintura del Museo Víctor Balaguer, esta salida a misa, ¿no? Para ilustrar esta parte también del quehacer femenino. Y esta fotografía del archivo familiar, que como veis no sabemos quiénes son ahora fotografías anónimas, no sabemos la gran mayoría de fotografías quién está retratado en ellas. Can Papillol no todo son joyas y pieles, hay también toda una vida dedicada al servicio, y es también una de las particularidades de nuestra casa museo, que es que se conserva el servicio y se conserva bastante bien. Y también conservamos un archivo histórico documental bastante amplio en cuanto a este servicio. Esta es una fotografía, que está en blanco y negro, evidentemente, es del archivo familiar, es una criada de casa, una persona que trabaja en el servicio, y la otra es de unas recreaciones que hemos hecho para el servicio educativo, para las escuelas. Son pequeños vídeos muy cortitos que muestran cómo se trabajaba en esa época en la casa, cómo se encendía la calefacción cuando no hay electricidad, etcétera, etcétera. En estos vídeos hemos usado personajes femeninos, y no por capricho, aunque también hubiese podido ser, pero porque en los registros de la casa sabemos que son ellas las que son las criadas, ellas las que trabajan en el hogar. Sabemos que son ellas las regentas un poco de lo que ocurre dentro de la casa. Así que Ramey, Dolors y Ramona, que son las personajes de estos vídeos, son ellas, no son personajes femeninos. En estos documentos del archivo que os decía, que hemos estado rastreando hace muy poco, la verdad, se da cuenta de, por ejemplo, Francisca Valls entra como criada de la casa en 1818 y se marcha en 1820, después de cobrar lo que le tocaba, pero la última información, lo último que sabemos de Francisca Valls es que se ha casado en Cubellas. Y eso está en muchas notas, ¿no? La criada se ha marchado y se ha ido a Arbós, se ha casado en tal. Trabajan un poco tiempo, hacen como una hucha y se marchan, ¿no? Esto es un continuo que vemos en todos estos archivos. La zona rústica, la cocina, que se conserva muy bien, y aquí también es un momento de las visitas que yo a veces ya me callo, porque según quien venga te cuenta unas maravillas de cómo funcionaba, o cómo mi abuela, y vi cómo usaba las planchas de hierro y esto lo hacíamos en el balcón, y entonces yo ya me quedo obnubilada pensando en explicarme, por favor, más cosas. Hay el horno, que también forma parte de la segunda cocina, es como a doble techo, la despensa, el curtido de los animales, etcétera, etcétera. Pero paramos también en el cuarto de servicio, el espai de las Miñonas,
porque aquí también podemos hablar de todas estas mujeres que trabajaban en la casa y que sabemos que se fueron porque se casaban, ¿no? De ahí una rueca, hay un telar, hay también esta máquina de coser, o sea, hay un montón de objetos, de cuidados y de estas manualidades o trabajos también que hacían estas señoritas, estas señoras en la casa. Esto es parte de los audiovisuales, que lo ambientamos un poco, sigue siendo el cuarto de las criadas, al fondo está la cocina. Y aquí hay una nota también interesante de una de las libretas, es una nota que está escrita en un lateral de una hoja. Día 19 de diciembre de 1819. Se ha marchado de casa para casarse en el Arbós. He entregado a la expresada 25 que dejaba Luoncla para legar en su casamiento a cada una de las criadas de casa. Luoncla es Francesc de Papiol i Padró, el señor que hizo construir la casa junto a su madre. Y él deja en testamento cuando muere que una parte de sus ingresos se la den a las criadas para cuando se marchen. O sea, él ya lo tenía pensado, que cuando muriera, evidentemente sus criadas se irían a casar, se marcharían en algún momento de su casa cuando él ya no estuviera, y lo dejó en testamento, lo dejó escrito, y ya su sobrino, Benet Rubinat, pues lo cumple cuando las criadas de casa se marchan porque se han casado. Visitar Can Papiol es visitar estos dos mundos, el mundo de la burguesía catalana, en su primera planta lleno de salones, salón de baile, el piano, las joyas, pero es también ver la parte del servicio, que se conserva muy bien y que podemos hablar de ella. Y aquí me puse poética ya, estas dos pinturas que me gustan mucho, donde retratan y se puede ver esta doble faceta de muchos hogares y la vida en general, ¿no? Estas señoritas jóvenes tocando el piano, haciendo esta labor manual, y estas niñas o estas jóvenes que después de la Revolución Industrial también dejan sus hogares para marcharse a trabajar a las fábricas durante largas y duras jornadas, haciendo este delicado trabajo manual también, como era trabajar en estos telares, ¿no? Entonces es una imagen que puede chocar, pero formaba parte de finales del 19 también. ¿Qué más hay fuera, en el exterior? Si eres una mujer del servicio, puedes ocupar el espacio público, un espacio público que muchas veces se ha entendido como masculino, pero las mujeres del servicio iban al río a lavar. Rafaela seguramente no, marquesa de Vilanova, pero las personas del servicio sí, y ocupaban este espacio público. Y es tiempo también de reivindicar esto, ¿no? Este es un cuadro del Museo Víctor Balaguer, muy pequeñito y muy bonito, de estas lavanderas que van al río a lavar la ropa. Y aquí también a veces pienso en la Real Fábrica de Tabacos, que es ahora la Universidad de Sevilla, ¿no? En las cigarreras, y cómo ellas también ocuparon un espacio público, como guau, ¿qué están haciendo, ¿no? Pero formaba parte de la historia. Y aquí, para ir terminando ya, hablo muy rápido yo, me puse poética otra vez. Estas son 3 imágenes del archivo familiar, donde quería hacer esta cloenda, este círculo de la vida, ¿no? Esta niña que aparece en esta foto, luego la madre como papel fundamental de estas mujeres y la anciana en este ciclo de vital que se cierra. Y para acabar, ya sí, os voy a leer un trocito. Esto es la primera página de uno de los libros de la biblioteca. Es un libro que lo escribió un abogado, L'Artilleué, en 1841. Y dice: ¿cómo es que entre tantos biógrafos haya tan poco que se hayan ocupado de mujeres? ¿Han creído acaso que por no estar suficientemente enlazadas con los grandes sucesos de la historia, nada ofrecieran que fuese digno de la majestad de sus pinceles? Ya es tiempo de vengarse de este olvido denigrante. Y quiero unirme al alegato final de L'Artilleué, de ya es tiempo, ¿no?, de vengarnos un poquito de este olvido que muchas veces en las colecciones de los museos, en el servicio educativo, pero también en la educación en general, ¿no?, que ya es hora que en los libros de texto aparezcan también mujeres heroicas, ¿no?, figuras que también puedan servirnos a todos. Sí,
Bueno, no voy a gastar los 7 minutos que quedan, solo para un poco terminar también su intervención. Cuando hizo esta visita temática, estábamos también intentando enriquecer programación con propuestas nuevas, porque como la visita es tan acotada en el tiempo y todo tan rígido, cuando hay determinados acontecimientos, no solo el Día de la Mujer, sino cuando intentas programar algo, esto nos sirvió en su momento como visita temática nueva. Como habéis visto, hay una parte de investigación que, ¿cómo les pido yo a estas chicas que están con una empresa subcontratada, trabajando todos los fines de semana, atendiendo visitas artesanalmente, que además investiguen, que además redacten, que además es muy difícil? Ella lo canalizó en su trabajo en la universidad, cosa que nos favoreció a todos, pero es lo que intentaba deciros antes. ¿Cómo no lo hemos hecho antes? Porque hay que hacer funambulismo para poder acabar cuajando todo esto. Y ahora el reto es que en la visita normal, todos estos objetos que nos hablan de ellas, incluso modificarla permanente para ir poniendo el busto, vaya dejando, ¿no?, ese calado para que forme parte de la normalidad. Pero queda muchísimo trabajo por hacer, y el entusiasmo que ellas le ponen y el cariño que ellas le ponen y ese querer aprender de los visitantes es lo que no tiene precio, con lo cual lo mínimo que podemos hacer es cuidarlas, estas chicas que son las futuras generaciones, y efectivamente no es neutro, con lo cual tenemos que ir, ¿no?, matizando y metiendo las cuñas. Muchísimas gracias por vuestra atención.